Pegado al corte, voy a estar charlando con Emmanuel Taub. Emmanuel Taub es, les cuento, es doctor en ciencias sociales, es filósofo, es ensayista, es escritor, es un experto en temas judaicos. Y tengo ganas de hablar de muchas cosas con Emmanuel. Tomarme el tiempo, por ejemplo, acá me traje 20, 25 disparadores. Yo no sé, ¿qué es el judaísmo? ¿Qué es el Antiguo Testamento? ¿Por qué se le llama pueblo de Moisés? ¿Quién fue Jesús? ¿O quién es Jesús? ¿Existen los ángeles en el judaísmo? A ver, ¿qué es un Mesías? ¿Qué es un profeta? ¿Qué es ser jasídico? ¿Qué es la ortodoxia en una religión? ¿Qué es la Torá? ¿Qué es el Talmud? Bueno, todo esto, ¿qué es la idea del mal, el libre albedrío? Vamos a estar charlando, ya está Emmanuel. Es un gran pensador, es un placer charlar con Emmanuel en un ratito nada más. Estos pequeños lujos que nos permitimos en la tarde de América, porque si no nos subvertimos un poco ante lo ya establecido desde siempre, no tiene razón de ser la vida. Y lo demuestra también el coronavirus. Así que vamos a charlar con él. ¿Quién se hubiera imaginado? Charlar con un doctor en filosofía, un pensador sobre estas cosas. Después del corte, charlamos con él, largo y tendido. Dale. Vendía, lo charlaba, les contaba de Emmanuel Taub. ¿Está bien dicho tu apellido? ¿Taub? Sí, ¿O Taub. Taub? Bueno, ¿cómo andas, Emma? Todo bien, gracias. A mí me gusta primero presentar un poco en sociedad a quienes charlan conmigo. ¿Tenés 40 años? Sí. ¿Cuál es tu carrera base, tu carrera troncal? Ciencia política. Estudiaste ciencia política Sí. y después hiciste doctorado en... Después hice una maestría en diversidad cultural, una especialización en estudios árabe islámicos, el doctorado en ciencias sociales y el postdoctorado. ¿Y la filosofía la abrazaste también? Todo el tiempo, pero porque la filosofía cruza todo y cuando era chico tenía esa idea de que la filosofía no había que estudiarla en la universidad. Bien, sigo preguntándote. ¿Te pusiste a estudiar temas judaicos? A ver, no. Yo vengo de una casa judía, de una tradición judía tradicional, argentina, clase media, conservadora, padre comerciante, madre profesional, y cuando entré a la universidad maté a Dios y entonces empecé a pensar todo eso y en el momento de la maestría empecé a escribir la primera tesis, dije, bueno, ¿sobre qué quiero trabajar? Sobre lo que soy, o sea, trabajo sobre lo que soy y las preguntas que me hago. Y ahí volvió todo el judaísmo como un tsunami. ¿Y trabajás en el CONICET? Sí, soy investigador del CONICET. Investigas en el CONICET y trabajás sobre angeología, ángeles en el judaísmo. Sí, mi proyecto de carrera del CONICET hoy en día es la angelología, que es el problema de los ángeles en el judaísmo. Bueno, empecemos a hablar un poco del judaísmo, incluso de la figura de Jesús. Sí. Yo te voy a preguntar cosas desde el llano porque no lo logré entender nunca. Tal vez me lo hagas entender al aire. ¿Qué es el judaísmo? Básicamente es una religión. ¿Y por qué se dice religión judeo-cristiana? ¿En qué conectamos los cristianos con el judaísmo? Genial. ¿O el judaísmo con los cristianos? Está buenísima la pregunta, porque primero el judaísmo no es una religión. El judaísmo se definió recién como religión más o menos en el siglo XVII, XVIII, en el momento histórico en el que se crean los estados nacionales y todos esos pequeños pueblitos judíos que son los shtetl de Europa del Este, que estaban ahí. ¿Y hasta ese momento qué era sino la religión, el judaísmo? O sea, a los propios judíos les cuesta definirlo. O sea, el judaísmo es una forma de vida, es una tradición, es una cultura, es una manera de ver el mundo, es una ética, es una ley, es una religión en cuanto a una práctica ritual, pero no es solamente religión. ¿Y por qué se le dice judeo-cristiana a la religión? Para mí ese es un problemazo que estoy tratando de romper. O sea, no, se dice que la tradición occidental es judeocristiana porque justamente Occidente es cristiano, o sea, sin el cristianismo no existiese historia universal, y el cristianismo viene del judaísmo. Entonces se dice herencia o tradición judeocristiana, pero son muy diferentes. ¿Qué es el mesianismo? Y te pregunto si está asociado a la figura de un profeta o a la figura de todo profeta. Si toda religión que tiene profeta le da una especie de comienzo histórico a su religión, y ahí te lo asocio a la figura de Jesús, que es el profeta del cristianismo. Yo no sé cuál es el profeta del judaísmo, pero primero, ¿qué es el mesianismo? El mesianismo, primero, para partir, el único texto revelado para las tres tradiciones, o sea, para el
judaísmo y para el cristianismo es el Antiguo Testamento, pero dentro del Antiguo Testamento, como se conoce en el cristianismo, es lo que llamamos Torá, que es el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Eso es lo único revelado que hay. O sea, Dios revela eso. ¿Lo revela de qué manera en el texto? Se lo revela a Moisés a través de diferentes formas de manifestación. Listo, Antiguo Testamento es lo revelado. O sea, pero esa partecita, porque después lo que es el Antiguo Testamento, o sea, la Biblia judía se divide en 3 partes, o se compone en 3 partes. La Torá, o sea, el Pentateuco, que es lo revelado, profetas, que son toda la historia de los profetas, y escritos, que son otros textos que se juntaron y se canonizaron. Todo eso es Antiguo Testamento. ¿Y qué profetas aparecen en el Antiguo Testamento o en la Biblia judía? Y todos los mismos que están en el cristianismo con el Antiguo Testamento, o sea, Jeremías, Ezequiel, Isaías, Eliahu, Noé. Elías. Noé es profeta, Noé es un personaje de, el Pentateuco, del libro de Génesis, o sea, de la civilización prediluviana. Es el que hace el enganche entre antes del diluvio y después del diluvio, cuando Dios se cansa y hace mierda todo. Es así, lo explica muy fácil. Escucha, ¿qué es el mesianismo, perdón. el mesianismo? Exacto, ahí te lo asocio a la figura de Jesús. Sí. El mesianismo es una esperanza. El mesianismo es una esperanza. Esperanza y una potencia. ¿Esperanza y potencia en qué? En que va a llegar un mundo diferente, de paz entre los pueblos y de armonía. ¿Cuándo surge? No está en el texto, o sea, no está en la Torá, no está en el Pentateuco, sino que empieza a ser interpretado desde ahí por los profetas. Ante todo, los judaísmos son una tradición interpretativa. Si vos me decís qué es el judaísmo para vos, es una tradición interpretativa. ¿Interpretativa de qué? De ese primer texto revelado en el que vamos construyendo diferentes relatos y narrativas. Los profetas construyeron la idea desde la imagen del Éxodo, de que el judaísmo estaba esclavo en Egipto, oprimido. Fueron liberados por el primer profeta, ahí te respondo el primer profeta, que es Moisés, y llevados a la tierra prometida, a la libertad. Esa idea, esa esperanza de que se puede estar oprimido, se puede alcanzar un momento de esplendor y libertad, es la base de la potencia mesiánica. Contame Jesús. ¿Qué es Jesús en el judaísmo? Porque entiendo para nosotros, para el cristianismo, es parte de la Trinidad, es el Hijo de Dios que se nos manifiesta porque, bueno, también ahí surge la pregunta que alguna vez te he escuchado en una entrevista, vos decís que Dios es metáfora para pensar el otro, porque no se podría, justamente para eso están los ángeles, para comunicar la idea de Dios. Pero vayamos a Jesús. ¿Qué es Jesús? Ahí les voy a cagar la vida a todos los que están mirando. Jesús para el judaísmo no es nada. ¿En serio? Nada. Sí, absolutamente. Pero ¿cómo no es nada? O sea, ¿no es profeta? No, en todo caso era un rabino más que apareció en la historia de los judaísmos, que nació, vivió y murió como judío. Pero ahí se acaba para la tradición judía Jesús. O sea, todo lo que construye ya es fuera de lo judío porque justamente él se revela a el poder hegemónico de su tiempo, que era el Sanedrín, que era, digamos, el concilio rabínico, ¿sí? O sea, el concilio rabínico no, el concilio de poder, digamos, del judaísmo de su tiempo, y se revela y dice, bueno, estas leyes que ustedes cumplen son... Ahora, ¿por qué es una figura siempre controversial? Porque recuerdo una película de Mel Gibson que colocó al judaísmo en un lugar muy incómodo con respecto a Jesús, que se lo entregaron a Jesús, que, bueno, justamente para nosotros Jesús es parte de la Trinidad, pero... a ver, ¿por qué siempre ahí hay una especie de ruido entre las dos religiones con respecto a Jesús? Sí, Jesús no, o sea, la película de Mel Gibson escupía sangre, tenías que estar a 2 metros de distancia como ahora. Sí. Pero no, el problema básicamente es que desde el mismo momento en que se empieza a estructurar el cristianismo primitivo, aparece la idea del deicidio. O sea, si Jesús es el Hijo de Dios, si es Dios en la tierra, y los judíos no lo reconocen, y además cuando tienen que entregar y decir, bueno, este no me importa como cualquier otro, se entrega a Jesús y lo crucifican, entonces quedó en la memoria cultural histórica de que los judíos asesinan a Jesús, que esa es la idea de deicidio. Desde ahí nace la historia del antisemitismo. ¿Qué es el antisemitismo? Porque, a ver, varias religiones son semíticas, o las lenguas son muchas semíticas. Sí. Cuando se dice que alguien es antisemita... Está mal dicho. ¿Está mal dicho? Sí, totalmente, está mal dicho. Ahora yo estoy ayudando y colaborando y asesorando en el INADI y estoy armando un manual más o menos de uso, porque cuando decís antisemitismo es antijudíos, antiárabes, o sea, todos los que hablan una lengua semita o sean semitas, los incluís. Lo que pasa es que se achicó en la idea del judío. Por eso hay que diferenciar antisemitismo, judeo
judofobia, antisionismo, antiisraelí. Y una cosa de lo que me decías antes, la revolución de Jesús es magnífica y es tremenda. Porque para el judaísmo no puede haber ninguna representación de Dios, o sea, del poder soberano divino en la tierra. Y Jesús Mesías representa por primera vez en la historia que esa representación, o sea, una representación de ese poder divino en la tierra. Entonces junta el cielo, o sea, lo divino, con lo mundano. Chau, tipo historia universal, nueva civilización, nuevo mundo. Empezó desde Claro. ahí, cero. Históricamente estudiaste a Jesús, si bien desde la religión que vos estudiás no es una figura importante como me contás Jesús, pero históricamente, porque hay un montón de versiones, vamos a lo histórico, salgamos de lo teológico Sí. de la religión. ¿Qué fue? ¿Fue un revolucionario? ¿Se planta ante el poder romano? Poncio Pilato se lava las manos, la historia lo dice, que el tipo dice, bueno, yo me lavo las manos. O sea, ¿qué era? Y era demasiado poder ahí. Demasiado poder. Y tenías o sea, si es el Hijo de Dios en la tierra, tenés la deidad representada. No es casual que más adelante, digamos, la institución política más fuerte, que es el imperio, adopte el cristianismo, porque junta en lo mundano y en lo político a Dios, o sea, el poder divino y el poder mundano, listo. Lo que me decías de Jesús. No es que no, o sea, lo dije fuerte como para generar, a ver si, para el Sí. rating, pero Sí, sí. no, pero sí, yo estudio mucha teología cristiana porque me fascina y leo mucho. ¿Y por qué me interesa Jesús y el cristianismo? Porque también hay una mentira ahí dando vuelta o un mito de que el judaísmo se aleja de la historia y no le interesa más la historia. No, el judaísmo se modifica también en las transformaciones históricas, y la presencia de Jesús, que además viene de los judíos y transforma la historia, modifica el propio judaísmo. ¿Por qué? Tema ángeles. Ah. ¿Qué es un ángel desde el estudio teológico? El otro día te contaba, estoy cursando filosofía y el profe de teología nos explicaba que en la teología hay que aplicarle fe a la ciencia. Acostumbrado un poco ¿viste? a la ciencia empírica, está la comprobación, bueno, pero que hay misterios o hay frases o textos revelados, vos tenés que encararlos con fe, básicamente con fe, para poder entenderlos con fe. Pero vamos al punto de los ángeles. ¿Qué son los ángeles? En el estudio que vos llevaste adelante, todo lo que trabajaste en textos y todo, el ángel, ¿qué es el ángel? Bueno, ante todo el ángel es un quilombo. A ver. ¿Por qué es un quilombo? Porque para la tradición judía, digamos, la conexión tiene que ser con Dios directa. Esa conexión termina siendo a través del texto bíblico. Para Ahora, la tradición judía, la conexión con Dios sí, no hay, no hay intermediario. No debería haber intermediario. Perdón, yo te pregunto porque no lo Sí. conozco, no lo sé. ¿El rabino no es un intermediario No. entre el no? No, esa idea hay que sacarse de encima. El rabino no es un representante de Dios ni un intermediario. El rabino es un maestro que enseña y que ayuda. Pero pará, te pregunto brutalmente, no Sí. lo sé, corregime Sí. porque no lo sé. ¿Cuál es el cura del judaísmo? Lo que para mí es el cura, que yo voy a hablar y hablo con el cura y le cuento mis pecados al cura, y el cura me daba la penitencia, me decía 23 Ave María, 18 Padre Nuestro, hoy la saqué barata por lo que le conté. Sí. ¿Cuál es el cura en el mundo judaico? Como figura representativa del ritual es el rabino, pero el rabino ni cura pecados, ni te confiesa, ni te redime. O sea, Listo. es un guía espiritual y ritual dentro de la práctica judía en la sinagoga. Cualquiera puede ser rabino, yo casi fui rabino. Hoy en día, desde que está el mundo moderno, hay que estudiar para eso, pero en la antigüedad, siendo judío, estudiando Torá todo el día, estudiando los textos bíblicos, el Talmud, ya llega un momento donde podés guiar a una comunidad para cumplir la práctica judía. Pero mi comunicación es con Dios. Sí. Mi mano a mano es con Dios, a través de la oración. A través de la oración del libro. Ahora, tenemos un problema, porque en realidad esto es parte, como digo siempre, del rabinismo mainstream. También tuvo sus modificaciones y decidió qué se ve y qué no se ve. Porque no es que los ángeles nunca existieron en el judaísmo. Los ángeles, apenas agarras el texto bíblico, están por todos lados. Suben, bajan, van por un costado, van por otro costado. Ahí hay una imagen de Jacob, que es Sí, la escalera al cielo. la escalera del cielo, que tiene un sueño, ese lugar en el que sueña, después pone unas piedras y se llama la casa de Dios, Betel, y él sueña que hay una escalera que va desde del suelo hasta el cielo, en donde hay ángeles que suben y que bajan. Pero hay ángeles que violan mujeres también, al principio de Génesis. Por eso te digo, o sea, esconder a los ángeles es bardo. Ahora, en una parte del texto bíblico, que es Éxodo 33, Moisés, que estaba re canchero con Dios, ¿no?
recibió la primera revelación, o sea, la primera tabla de la ley, y le dice, bueno, ahora que estamos mano a mano como vos y yo, mostrame tu gloria, mostrame tu rostro. Le Y dice Moisés a Dios. a Dios, Éxodo 33, si lo quieren buscar. Y Dios le dice, ningún ser humano puede ver mi rostro y seguir con vida. Ningún ser humano Humano puede ver mi mi rostro rostro y seguir con vida. vida. Chan, ¿qué nos está explicando? Que parece una boludez. No sé si pueden decir malas palabras en No, esta sí, época. decilo, sí, sí. O sea, que parece una tontería. Nos está diciendo que Dios y el ser humano en la misma dimensión, Dios es la negación de lo que creó. O sea, es la negación del ser humano, es la muerte del ser humano. Claro, yo no puedo acceder a ver Dios. No puedo, Exactamente. si yo viera a Dios, si hay Dios, le hubiese dicho a Moisés, ¿querés que me manifieste? Me manifiesto como lo que soy, como Dios, automáticamente moría Moisés. Moisés y borra todo lo que creó. Entonces tenemos un problema grave Bueno, teológico. un problema grave teológico. ¿Cómo damos el salto teológico para poder entender y conocer a Dios? Mediadores. Ahí va, mediadores. ¿Quiénes son estos mediadores? Los ángeles. Serían una especie de burócratas de la palabra de Dios. Sí. O Sindicalistas. Sindicalistas. Me gusta hablarlo así. Hermoso. El sindicato angelológico lo llamo yo. Sí, porque además hacen mucho quilombo. O sea, se le plantan a Dios, le dicen, ¿por qué carajo estás creando al ser humano? Y Dios le contesta. Eso está, bajámelo desde lo que estudias. Bueno, a ver, es profesor, es investigador del CONICET, ustedes lo están escuchando a Emma y habla con esta soltura. Es investigador del CONICET, es profesor, es doctor en ciencias en ciencias sociales, estudiás esto hace mucho tiempo. Bueno, contame, Después cuando vayan a leer las cosas no se va a entender, por eso lo explico acá. Contame por qué hay un ida y vuelta por momentos picante entre Dios, y los ángeles. Es buenísimo. Porque ¿Tienen los mismos nombres los ángeles que yo leí en mi religión católica? Gabriel, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, hay más, hay un montón de ángeles. Sí. Hay ángeles que están más cercanos a los seres humanos y ángeles más cercanos solamente a Dios. Ahora, el problema es este. Nosotros tenemos el canon oficial que te dije que es lo que se llama Antiguo Testamento. ¿Sí? Dale. Pero por cada frase del Antiguo Testamento se abre un mundo de narrativas que son los textos intertestamentarios o agitzonim, o sea, extraños en hebreo. Pará. Por cada frase del Antiguo Testamento se abren más frases de interpretación de esas frases. Que no quedaron en el canon, pero que es narrativa que quedó. Que son lo que se llama intertestamentario. Pero pará. Es oral. Es oral y después aparece escrito, ¿no? Pero ¿se recuperó eso? Sí, es buenísimo. Es como el Star Wars de los judíos. Pero ¿dónde está escrito eso? ¿Y dónde quedó? En textos, en diferentes tratados que fueron apareciendo. Básicamente ese es el origen de la mística judía, que es lo que me dedico. O sea, ahora, esto te va a volver loco. Hay un pequeño pasaje en el Génesis de un personaje que se llama Enoch, que dice que el texto bíblico que era el más justo entre los justos y dice solamente esto. Entonces Dios se lo llevó con él. ¿Y? Si un personaje en la Torá, o sea, en el Pentateuco, no se muere, es para bardo mal. O sea, hay dos personajes en todo el Antiguo Testamento que no se mueren. Uno es Hanoch y el otro es el profeta Elías. El profeta Elías volaba, mataba gente y ahora se espera que venga a anunciar el Mesías. ¿Sí? No murió, bardo. El anterior, eso dentro de lo que ya es el judaísmo, pues ya había aparecido la tradición judía dentro del texto bíblico. El anterior, que es en el Génesis, que es universal, se llama Hanoch. Bueno, toda la literatura que surge de este personaje, que son los libros de Hanoch, relatan cómo es llevado con Dios, es embestido con una capa divina y se transforma en el ángel Metatrón no se cagan de risa, a la derecha de Dios y es el ángel supremo, es como el primer ministro de Dios. Por lo cual, está escrito ángel Metatrón. Metatrón. Sí, yo lo tengo tatuado en la pierna. Pero, ¿Ángel Metatrón? Sí, a Metatrón. ¿Y cómo se llamaba ese ángel? No había ángel ahí, o sea, era un personaje bíblico. A ver, ningún ángel, pues, en el judaísmo no es que te morís, te salen alas y sos ángel. Es imposible, o sea, una persona no puede ser ángel. O sea, el ángel es una creación divina independiente del ser humano. Ahora, tenemos un solo caso en la tradición judía de un personaje, o sea, bíblico, por lo cual era ser humano, que se embiste y termina siendo una mezcla de humano y ángel, y por eso es más poderoso que todos, y está a la derecha de Dios. Y ese trae unos líos. ¿Quién es? Metatrón. Metatrón. Que antes se llamaba Enoch. Ahora, lo que cuenta... Ese no murió. No, ese es el otro que no murió. O sea que Metatrón podría venir en la idea judía
podría venir a anunciar la llegada del Mesías. Y bueno, ahí empezás a, mira, ahí te diste cuenta por qué el rabinismo empezó a ocultar estos datos, o no ocultar o no poner la luz. Pero yo no digo, no es que no ocultan, simplemente vos tenés una linterna, no podés señalar todo, porque no tenés un reflector. Entonces vas señalando el camino que a vos te sirve también para el principal enemigo de los judíos, que es dudar de la unicidad de Pero Dios. ¿quién vendría como Mesías en el mundo judaico? ¿Quién es ese Mesías? No se sabe el nombre, lo que se dice según las diferentes Pero tradiciones me vuelve mesiánicas. loco, la desinformación. Y mirá que amo leer sobre religión. Pero esto dentro del judaísmo también, o sea, no te preocupes. Por eso estoy encerrado en la biblioteca y estoy en el CONICET. O sea, ¿no está el nombre del Mesías No. judaico que vendría a anunciar la verdad? No. No. Se dice que va a venir, que es parte de una tribu específica, la tribu de David, los descendientes de David, pero que su función es venir a traer la paz universal en la tierra. O sea, a darle equilibrio a lo divino y lo mundano. Te pregunto sobre un tema que a mí, como cristiano, como católico, me aterró y me hizo perderle ese miedo y ese terror. Me aterró mi abuela, Jacoba, que en paz descanse, Lindo nombre. Jacoba, mira vos, sí, haciéndome leer el credo en una tablita de madera y estaba por dibujos, y la parte donde está el infierno fue aterrador para mí, porque me lo hacía leer de noche, yo era muy chiquitito, solo, y leía el credo y veía esa imagen del infierno, y era dramático pensar en existencia si hacías las cosas mal. La eternidad en un lugar de llamas me aterraba, te juro, te lo cuento y me angustia. No sé. Y atravesé esa angustia hasta que leí El Paraíso Perdido de John Milton, donde me termina presentando a Satanás con todos sus laderos como terribles perdedores. Los tipos caídos, Moloch que le decía vamos a atacar, no podemos atacar, ya nos pegó una paliza cuando atacamos, después finalmente atacan el cielo y Dios los extermina. Los atacaron con Gomera y Dios tenía las armas de Putin. O sea, se terminó todo, es todo dramático para los ángeles caídos. Te pregunto, la idea del infierno en el judaísmo, ¿existe Satán como existía para mí? Y te va a unir todo lo que dijimos hasta ahora. Un solo paréntesis: es más fácil hacer un asado a la cruz en el infierno con fuego que en el cielo sin fuego. O sea, eso, digamos, A ver. desmitifiquemos también que todo te quema. O sea, por lo menos puedes hacer fuego. No, lo que venía a decir es esto. La idea del infierno en sí existe dentro de la tradición judía, pero no es representativa de castigo ni de la vida después de la muerte. Mefistófeles o el ángel caído, ¿no está? Sí está, pero dentro de la mística, ¿sí? Pero digamos, la tradición rabínica, la tradición, constitutiva de los judíos, porque hay que entender, los judaísmos son una forma de vida en el presente y en el día a día. Nosotros, como digo siempre, el peaje lo cumplimos todos los años, no lo cumplimos cuando, o sea, no es que vivís toda la vida, te morís, llegás al peaje, aparece, viste, la secretaria Gasalla y te dice, bueno, vos esto, vos no, lo otro, para arriba o para abajo. No. En el judaísmo, la tradición judía, como es una tradición del día a día y de la acción en el presente, tiene algo que se llama Yom Kippur, que es el Día del Perdón, que es la festividad, no es una festividad, es el día, o sea, el momento sagrado más importante, en donde vos durante un día ayunás y te concentrás en todos los errores que hiciste en el año. Y lo que dice es que Dios ese día abre el libro de la vida y lo vuelve a cerrar cuando termina. Por lo cual, tu forma de rever tus acciones durante todo el año es año tras año. No tenés que llegar hasta el final. O sea, cada año en Yom Kippur quedo limpio. Hacés teshuvá quiere decir, o sea, se traduce mal como arrepentimiento, pero en realidad quiere decir volver sobre tus propios pasos. ¿Pero a dónde voy si hago cosas horribles en mi vida y no intento que me perdonen en Yom Kippur? ¿Voy al infierno? ¿Importa? No vas a ningún lado. O sea, si vos hiciste las cosas que tenías que hacer, hasta ahí te dice la tradición. Después sí, la mística y hay otras narrativas que habla de la reencarnación de las almas, pero no habla del infierno. El alma no va al infierno. Es más, el alma va para la mística a un árbol donde está lleno de almas y puede bajar de vuelta a ayudar a otra alma. Lo de Satán te va a volver loco. Dios va a crear al ser humano. El texto bíblico dice que crea al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Plural. Porque, a nuestra imagen y nuestra semejanza. Está mal traducido en la Biblia cristiana, que dice a mi imagen y semejanza. No, en hebreo dice a nuestra imagen y nuestra semejanza, en plural. ¿Por qué en plural? Ahí aparecen los otros textos que te explican eso. Y te dice,
Porque Dios estaba teniendo una reunión sindical con los ángeles, ¿sí? Se le plantaron los 3 gordos de la CGT angelológica, ¿sí? Lo explicas, hermoso. Y le dicen, ¿por qué vas a crear al ser humano si nos tenés a nosotros? Y Dios, ¿qué hace? Señala algo y dice, ¿qué es eso que dice ahí? Y los ángeles no pueden decir nada y se quedan mudos, porque los ángeles no tienen un lenguaje que pueda nombrar, dar nombre. O sea, transmiten. Se van, crea, o sea, crea desde ese lugar, y además crea en la representación de que Dios es parte de lo divino, que hay más cosas. Ahora, un ángel de esos se recalienta, ¿sí? O sea, y se llamaba justamente Samael, Samael. Satán, ¿sí? Uno de los 3 Ah, CGT angelológicos. uno de los 3 que le dice a Dios, eh, ¿para qué vas a crear una imagen, una figura de tu imagen y semejanza si lo estamos echan, nosotros? si estamos Samael, que es Satán. Se exactamente. le revela a Satán. No le gustó, no le copó mucho, ¿sí? Esto toda la tradición mística lo explica, la tradición rabínica no, mística. Entonces, ¿qué hace Samael? Pues divina la tradición mística cabalística. Dice que Samael se recalienta, entonces baja a la tierra y decide confundir a una serpiente para que le dé de comer a Eva del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y el mal, Pero eso está en el Antiguo Testamento. pero no dice quién lo confunde a la serpiente, dice una serpiente le acercó, o sea, Satán. eso lo dice la mística, que este ángel que bajó, Samael, que se reveló a Dios, un ángel caído, la confunde a la serpiente para que arranque la historia. O sea, toda la catástrofe de que Adán y Se Eva, produce cuando se come la manzana del y árbol según prohibido. y según la tradición cabalística, es por culpa de o por culpa no, digamos, por la acción de este ángel que confundió Por Samael. Samael, pues, porque Dios lo echó digamos, de la reunión allá arriba. Sigo, me alucina por charlar con vos horas, tema, horas. Comienzo con otras cosas. Quiero preguntarte de la mujer en la ortodoxia judía. Te hicieron infinidad de notas después de ver muchos en Netflix poco ortodoxa. Y claro, si no te quedás con ganas de conocer más, terminás de ver la serie y te enojás con la ortodoxia judía. Hasta que vas y te das cuenta que era una rama muy pequeña de la ortodoxia que tiene ese tipo de relación con la mujer y que funciona de esa manera. Explícame muy bien qué es la ortodoxia judía y qué describe poco ortodoxa para algunos. Bueno, es una comunidad de judíos ortodoxos de Williamsburg, pero Sí. contame, sos vos el entrevistado acá y sos vos el que entiende. Mira, lo importante, y gracias Ale por la pregunta, porque también hace rato acepté esto de Netflix y después acepté todas las entrevistas para tratar primero de no generar ningún discurso del odio, ¿sí? Y segundo para desandar a la gente sobre las preguntas. Poco ortodoxa no es, o sea, no es el judaísmo, ¿sí? Poco ortodoxa es una parte más de los mundos judíos. Hoy en día los judaísmos están divididos en 3 grandes movimientos. Para, 3 grandes movimientos. El mundo judaísmo, 3 grandes movimientos. Movimiento 1, Ortodoxia. ortodoxia. Movimiento 2, Conservadurismo. conservadurismo. Movimiento 3, Reformismo. para. Cada uno con diferentes líneas. Cuando yo voy y camino y encuentro cerca algún templo en Once, gente con barbas, como lo veían por Los peyes, sí. ¿Cómo se llama? Peyes. Peyes. Sí, los Peyes. rulos. Y las mujeres vestidas de negro y ellos vestidos de negro, bien. ¿Eso en cuál entra? Ortodoxia. Ortodoxia. Y dentro de ortodoxia, diferentes líneas dentro de ortodoxia. ¿Qué líneas tengo dentro de ortodoxia? Por ejemplo, o sea, todos los que veas vestidos de una forma particular, o sea, traje negro, peyes, sombreros, pertenecen al hasidismo. Pero no ¿Hasidismo? Sí, no es la única ortodoxia, ¿sí? Es la ortodoxia y la ultraortodoxia hasídica, ahora lo explico. Para ortodoxia tenés ortodoxia y ultraortodoxia. Sí, o sea, para la radicalidad tenés para todo lo que quieras dentro del movimiento, ¿sí? Vos podés ser una ortodoxia más cercana al conservadurismo, o sea, menos estricta en muchas cosas, o la ultraortodoxia. Lo de poco ortodoxa es una comunidad muy chiquita dentro de la ortodoxia, que es ultraortodoxa además. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué diferencia? O sea, no todos le piden, como veíamos en poco ortodoxa, la chica se va a casar con él, le obligan a raparse el pelo, a usar peluca,
está absolutamente dejada a un lado en todo, no opina, es más... Eso está muy, o sea, opina bastante, pero dentro de la lógica de su forma de vida, porque mirá la madre de Ian que opinaba tanto que solo faltaba que se meta en la cama para enseñarles a coger, o sea, Mm. opinan un montón. Digo, pero la lógica tiene que ver con que la mujer cumple determinados preceptos, y no quiero decir funciones, sino preceptos, y los hombres cumplen otro dentro de la ortodoxia, ¿sí? Ahora, todas las ortodoxias, lo de la peluca básicamente son las reglas del recato, o sea, Reglas del recato. del recato. ¿Qué quiere decir eso? El pelo es algo sensual, ¿sí? Y es ¿En todas las ortodoxias o en las ultraortodoxias como no, esta? ortodoxias y ultraortodoxias, o sea, y sobre todo jasídicas, el pelo es sensual. Entonces, una vez que una mujer se casa, toda esa sensualidad pasa al ámbito privado para ella y el marido. Por lo cual, al salir a la calle, las nenas no están con peluca. O sea, las mujeres no casadas no usan peluca, ¿sí? O sea, es una vez que te casas. Ahora, el rapado es solamente una interpretación de esta comunidad que se llama Satmer sobre el tema de cómo tiene que ser abajo la peluca. Solo de ellos, Solo de el ellos, rapado. el rapado. Y es una Es una, interpretación muy, no voy a es decir una, loca, pero muy interesante. es una comunidad absolutamente diezmada y destruida en la Shoah, Sí, que son húngaros, ¿no? sí, estaban en la... Estamos hablando de poco ortodoxos. Sí, en el Reino de Hungría, o sea, eran de ahí, particularmente de ahí, son casi diezmados en su totalidad durante la Shoah, durante el Holocausto, el genocidio nazi. Los sobrevivientes van a Estados Unidos y ahí se fortalece, por eso el tema del Holocausto en esta comunidad es muy presente. Sigo preguntándote para entender, está buenísimo que nos hagas entender cosas, y no preguntamos nunca esto en televisión. Además, justamente se dice que en estas épocas de coronavirus hay que traer contenidos culturales y que podamos aprender cosas que habitualmente no hacemos. Cuando yo veo un ortodoxo o una familia ortodoxa en la calle o la veo en algún... ¿Qué debo saber de esas costumbres religiosas que ellos tienen? Por ejemplo, ¿el sexo es solamente para la procreación o eso me lo muestra la película y está mal? No, lo que confundió de poco ortodoxa, pues recibí varios tweets que son interesantes y traté de responder es, ahora me enteré que los judíos solo tienen sexo los viernes. No, mentira, falso, ¿no? El ruidito de la cruz. Sí. No, se puede tener relaciones sexuales cuando quieras de la semana. El tema es que toda relación sexual para la ortodoxia tiene que estar conectada con la procreación. Toda relación sexual para la ortodoxia debe estar conectada con un fin de procreación. Sí, o sea, No puede ser un fin de disfrute recreativo, sexual. No. o sea, no por eso, o sea, de todas las posibilidades se utiliza Sí, un claro. solo Sí. camino, Un solo ¿sí? camino, sí. O sea, no, o sea, el sexo es para procrear. Después, si procreas o no es otro problema. Hay otra imagen también, Emma, que lo quiero preguntar. En un momento dado aparece una cocina toda llena de papel de Sí, aluminio. sí. ¿Por qué el papel de aluminio? Sí, hay una cosa más. Eso no quiere decir que en lo del sexo no haya deseo, y no haya placer. Placer es parte de procrear mejor. Ujú. ¿Sí? Por eso, cuando vean poco ortodoxa, toda la forma en que a ella le dan unos consoladores, o sea, la ayudan, es para que tenga placer para procrear. La cocina llena de papel de aluminio es porque estaban festejando Pesaj, la Pascua judía, la misma que Jesús estaba festejando en la última cena. Y una de las reglas más importantes de Pesaj es que se recuerda la salida de los judíos de Egipto, ¿sí? Los judíos cuando salen de Egipto, durante el recorrido del Egipto, del desierto, lo único que comen es un pan. Maná. El maná cae del cielo y con eso hacen panásimo, que es matzá, en las espaldas. Entonces recreamos esa situación porque en realidad la historia judía es la historia nuestra contemporánea. Nosotros el pasado no existe. No existe el pasado. O sea, olvídense, el pasado es la cantidad de datos y momentos que uno legitima para que Emma, exista algo. ¿qué es lo kosher? ¿Se está bien decir kosher Sí, o sí, sí. kasher? ¿Cómo se No, dice? kosher y Kosher. las reglas del kashrut. ¿Qué es el kosher? Y, ¿Qué es comida kosher? y eso se conecta con lo otro. El papel de aluminio quiere decir que vos limpiaste toda tu cocina y que no hay rastros de harina. Que no hay rastros de harina. Pues no se puede tener harina en la casa cuando se festeja Pesaj, pues solo se come
harina de matzá. ¿Solo para los ortodoxos? No, o no, en mi casa también. Yo no pongo papel de aluminio. Yo lo único que hago es que no haya... limpias la cocina? Limpio la cocina y No lo puede guardo. haber harina. No puede O haber sea, nada con harina. la comunidad judía que nos está viendo saben que esto lo repiten todos en el Pesach, no puede haber harina. No, No todos puede los haber años. harina. Listo, me Perfecto. encanta. Contame cuando veo el supermercado y veo carne así, 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 de pronto kasher. Sí. ¿Qué es eso? El kashrut, o sea, es la primera normativa alimentaria, no sé si está bien dicho, más o menos en la historia. En realidad es una dietética que está vinculada obviamente al texto bíblico, que Dios dice qué se puede comer y qué no se puede comer, y que tiene que ver con el cuidado de la comunidad. ¿Sí? O sea, te dice estas cosas, porque eso es interesante, porque si no pensás, uy, no, pero no puedo comer cerdo. No, vos podés comer cerdo, andá y comé. A mí, si yo voy y me como un choripán en la Costanera, no va a venir la policía rabínica a pegarme, pues no existe. ¿Sí? Es una decisión mía. Ahora, una de las partes importantes de la tradición judía es que nos dieron una dietética. Algunas cosas tienen explicación racional y otras no. ¿Sí? ¿Cuál tiene la que no tiene explicación racional? Una. No, por ejemplo, los rabinos medievales le dieron una explicación o trataron de racionalizar la idea de que no se puede comer cerdo porque no se puede comer ningún animal que tenga partida la pezuña. ¿Sí? Entonces, ahora, lo racionalizaron diciendo había triquinosis. Entonces, como había triquinosis y enfermedades, lo prohibimos. Pero en realidad no sabemos eso. O sea, a mí, lo voy a decir, yo tengo colon irritable desde los 20 años. ¿Sí? Yo cuando no mezclo, que una de las reglas del kashrut es no mezclar carnes con lácteos, ¿sí? Y a mí me mejoró la vida. Te entiendo, te entiendo. O sea, no todo está conectado con lo religioso, está conectado con lo Sí, dietético. lo podemos O racionalizar, sea, sí. pero qué interesante, qué de cosas tan pragmáticas y tan convenientes incluso para lo humano, Sí. para el hombre. O sea, aplicar esto, por ejemplo, con la comida. No lo sabía. ¿No tiene que ver, por ejemplo, con que se mata al animal sin sufrimiento? ¿Una carne kosher? La carne kosher es carne de novillo desangrada. ¿Por qué? Porque la sangre para el judaísmo es espíritu. La sangre para el judaísmo es espíritu. La sangre del texto bíblico dice la sangre es espíritu. Entonces, digamos, la forma de matar al novillo es cortándole de una manera que lo hacen unos personajes particulares para desangrarla, ¿sí? Y te la dan desangrada. También hay una explicación que dice que en los pequeños terrenos que ellos tenían a las vacas con sus hijos. Entonces, si estás tomando leche de esa vaca y comiendo la carne de su hijo, estás mezclando la leche de la madre con la carne del hijo. Medio kinky. Entonces... Seguime contando, cada vez me parece más interesante esta conversación con Emanuel Taub. ¿Qué es esto de la culpa judía? ¿Por qué siempre se habla de la culpa? Háblame vos como estudioso, ¿qué es la culpa? Porque la culpa la estudió hasta Freud, pero entrame vos desde tu conocimiento. Mira, primero yo trato de romper la idea, esto que hablábamos al principio de los judeocristianos, yo creo que la culpa es más cristiana que judía, por lo que te dije antes de que... Te lo tomo, es así. O sea, sí. porque la tradición judía todos los años tiene que rever sus acciones, o sea, cuando Adán, ¿sí?, come el fruto del árbol del conocimiento y se rompe toda la historia, no dice Adán pecó en el texto bíblico, no, dice erró, cometió un error, ¿sí?, y se llama la caída de Adán, porque es la caída en la historia, pero no habla de culpa. Adán no sentía culpa si no sabía lo que era, o sea, el bien y el mal, mirá si vas a saber lo que es la culpa. O sea, la culpa creo que es un artificio que se construye desde la lógica, desde el paradigma cristiano, para poder, digamos, construir formas de dominación en cuanto a que vos, si violaste alguna ley o algún precepto, sientas culpa y tengas que ir a alguien que te dé el perdón, como me dijiste, y vas al cura. Qué que loco, te decía. yo pensé que el rabino era alguien que te perdonaba. No, para nada, mirá, no se pueden perdonar a ellos, me van a perdonar a mí. Escuchá, contame otra cosa, la circuncisión, Sí. ¿qué es la circuncisión? Básicamente es se lo piden a Abraham. Abraham es el primer judío, podríamos decir. ¿Sí? Toda la historia bíblica hasta Abraham, del Génesis, es universal. Hasta que llega Abraham, ¿sí?, que es el primer patriarca. Hay 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacobo. ¿Todo nace con los patriarcas? Sí, el judaísmo nace con los patriarcas. Repetímelos. Abraham, Isaac y Jacob. y Jacob. Dale. Y después de ahí ya pasamos a Moisés, primer profeta, no patriarca. Son muy diferentes.
Porque un patriarca, o sea, está construyendo la idea de Dios único. ¿El patriarca es más importante que el profeta? No, es anterior. Es anterior. Si Listo. fuésemos una religión de patriarcas, seríamos un fundamentalismo fanático. ¿Sí? Listo. Porque a Abraham le dicen, andá y sacrifica a tu hijo. ¿Y qué hace Abraham? Va y sacrifica al hijo hasta que él está Pero lo para. un ángel que le grita 2 veces, Abraham, Abraham. Para. Ahora vuelvo a hacer la Todo se circuncisión. junta en el Es judaísmo, ¿viste? hermoso, Todo se junta. hermoso. ¿Dios le dice sacrifica a tu hijo? Dios le hace el pacto, lo que llamamos el pacto, ya le había hecho el pacto de la carne, que era la circuncisión. ¿Sí? Dale, empecemos por ahí. Y después vamos al El hijo. pacto de la carne es, te tenés que, o sea, Abraham en un mundo politeísta siente que tiene que creer en un solo Dios, rompe los ídolos del padre, el padre hacía ídolos en su casa, y esa voz se le presenta y le dice, Lejeja, vete, ¿sí? Andate de ahí. Empieza toda la errancia de él en el texto y se le va presentando, es como un Mario Bros que va superando pruebas y le llega el pacto de la carne. O sea, el pacto de la carne, tu comunidad, lo que van a hacer de vos, ¿sí? Tu estirpe, tiene que el varón estar circuncidado a determinado días de nacer. ¿Siempre se lo dice un ángel? ¿O Dios? Bueno. Dios a través de un ángel, pero o sea, le dice, un ángel, una zarza, un sueño, porque el espacio onírico es otro espacio importante para y la la revelación. zarza ardiente también es una manera de comunicar. Sí, pero es con Moisés. Ah, es con Moisés. Sí. Bien. Y le dice circuncisión. Pero a mí me decís mifestelófisis, y yo no sé lo que es la mifestilófisis. Le dice circuncidate, ¿qué le dice? Cortate un pedacito de qué? Del pito. Del pito, directamente. Sí, Cortate un la pedacito piel de adelante. La piel de adelante. ¿Se lo hace él? ¿Está escrito eso? Dice que se lo hace. Se lo hace él, Sí, listo. hoy en día lo hace dentro, un rabino especializado en eso. Sí, dale, seguimos, dale. ¿Sí? Por lo cual, desde ahí, toda la simiente de Moisés se circuncida. Ahora, llega un momento que es el más hardcore de esa parte, que dice, bueno, que es lo que yo llamo el pacto de la fe, ¿no? De la creencia. Dios se levanta un día, no sé, había comido guiso de lentejas y no sé, y un tinto que le cayó mal, y le agarra y le manda a decir a Abraham, tenés que llevar a tu hijo a tal lugar, ¿sí? A Isaac, y sacrificarlo. ¿El hijo de Abraham era Isaac? Isaac, el segundo patriarca. Llévate a tu hijo y sacrificalo. En tal lugar, hace una tarima, ¿sí? Y sacrificalo. ¿Y el tipo se va a sacrificar al hijo? El tipo dice, sí voy. Dale. Ni lo duda. ¿En serio? Eso se llama el sacrificio de Isaac. En verdad, Akedat Itzhak en hebreo no es sacrificio, es la atadura de Isaac. Porque bueno, hay que atarlo. El tipo agarra al hijo y dice, lo voy a matar. Se lo lleva, a Sara le dice, me tengo que ir, tengo que hacer algo que me pidió Dios. Lo deja a la madre. Y se lleva al chico. Se lleva al chico. El chico no pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Prepara la tarima, era un momento de sacrificios también. Sí. Lo pone ahí arriba, agarra el cuchillo y cuando... Pero eso es lo que quiero decir. Si fuésemos de la parte de los patriarcas, seríamos eso. Que sentimos que una voz nos dice, andá y acuchillá tal cosa y vas y acuchillás. Y cuando iba a clavarle la daga al hijo, aparece un ángel que le grita 2 veces, le tuvo que gritar a Abraham, para que levante la cabeza. Y le dice, ahí tenés un cordero, no es necesario que sacrifiques a tu hijo. Qué bárbaro. Sí. Bueno, charlo un minuto más con vos, ya me voy con los chicos allí en la mesa, vamos a seguir charlando esto. Tengo acá tantas cosas. Me había escrito una frase de un escritor que a vos te interesó mucho, que es Hermann Cohen, que es un pensador alemán, justamente, sí. ¿No? Quien escribió que son los profetas quienes han creado la idea de historia al colocar no solo un punto de partida, sino especialmente una idea futura de llegada. Sí. O sea, el profeta te dice, soy yo, salimos desde acá empezamos a contar, o desde que yo llegue empezamos a contar. No, lo que dice el profeta, y esa frase de Cohen es muy interesante, es que la idea de historia como una linealidad es un invento profético. O sea, el judaísmo tiene varias temporalidades. Una es esa, la de la linealidad, y tiene que ver con lo mesiánico. O sea, los profetas leyendo el texto revelado dicen, bueno, Dios creó el mundo en tal momento, ¿sí? Y después se salió de la esclavitud y el lugar de llegada es la tierra prometida, pero a nivel mesiánico es un momento de esplendor. Eso es una linealidad histórica, en la que hay un inicio y se llega a un final. Aprovecho último momento de esta charla para los textos.
A mí me volvió loco y recomiendo, no está ni en ningún, no está en streaming, creo que en YouTube puede estar. Ahí búsquenlo y disfrútenlo, ya que estamos hablando de contenidos culturales. Hay un documental que se llama Baraka, que va mostrándote distintas partes del mundo con música solamente, y en un momento encontrás y se mete la cámara en una escuela talmúdica. Y yo me encontré con, que no sé lo que es, ahí como tienen puesto acá, ¿qué es eso? Se llama tefilim, es una cajita de cuero que va en la cabeza y otra en el brazo mirando el corazón, que es para el rezo diario, tiene un fragmento del Pero texto bíblico. era como un taller de costura, uno al lado del otro, un montón de gente, había un chiquito de 9 años, no sé, 10 años, 12, 15, no sé, por ahí. Más de 13. Más de 13, mirá vos, me acuerdo. Por el bar mitzvah. Y había un tipo de 60, eran como 500 en una sala, todos estudiando un libro. Sí. ¿Qué es el Talmud y qué es una escuela talmúdica? Y me puse a investigar y que aparecen discusiones muy chiquitas de cosas nimias en el Talmud. O sea, explícame qué puede aparecer para discutir. El Talmud ¿Y qué es el Talmud? El Talmud es algo magnífico y es parte de la narrativa judía y es parte, es así. Está el texto bíblico, que es lo que dije antes. La Torá. La Torá más profetas, más escritos, o sea que todo eso se llama Tanaj, que es la Biblia judía. Dale, ¿sí? Listo, sí. Pero eso dice nada más. Entonces hubo que interpretarla. El Talmud es la recopilación de dos escuelas, o sea, de dos discusiones de muchas escuelas rabínicas, una en Babilonia y otra en Jerusalén, pues hay dos Talmud. El Talmud Bablí de Babilonia y el Talmud de Jerusalén, que es el otro. ¿Vos lo lees a los dos? Sí, están en arameo, no se estudian solo, se estudian en grupo. O sea, ¿Se estudia en grupo? Sí, no se estudian solos, eso es hermoso, no se puede estudiar solo, hay que estudiarlo en grupos. Dale, seguí. Y lo que recopila ahí son todas las discusiones de estas escuelas rabínicas que interpretan el otro texto. Y de ahí surge la ley. Pará, ¿y qué puede discutirse, por ejemplo, que como pequeño? ¿Qué puede llegar a discutirse? A mí me encanta, hay una historia, es un poco más larga, pero hay un chabón que se llama Hnai, ¿sí? Que crea el primer microondas. O sea, ¿sí? Los hornos estaban en las casas, ¿sí? Y qué era kosher, qué no era kosher, qué se purificaba, no se purificaba. Este tipo, ¿sí? Crea un horno que se puede mover y montar en otro lugar, lo que yo llamo el primer microondas. ¿Sí? Dale, ¿está en el Talmud? Está en el Talmud. Y el problema es, si una mosca entra ahí, ¿te lo impurifica? Porque dentro de tu casa vos tratás que la mosca no entre. Ahora, ¿Y el tipo lo plantea en una discusión talmúdica? el tipo, las dos escuelas plantean esa discusión desde si ahí. entra una mosca al horno que O sea, si eso es cómo se impurifica o no se impurifica. De esa discusión, que parece mínima, se produce uno de los tratados más importantes que hay sobre el libre albedrío, o sea, que lo revelado por Dios es para los hombres y no para Dios. De esa discusión chiquitita. Ah, es hermoso el Talmud. Sí, es Yo intenté, me regalaron un Talmud, pero claro, no son muchísimos tomos, o sea... Pero no está en castellano. No, suele estar en arameo, o sea, el Talmud está escrito en arameo. Pero si el arameo es una lengua muerta. Bueno... No está más. ¿Quién te enseña arameo? Los rabinos que estudiamos, o sea, que estudian Talmud y con los que estudiamos Talmud... ¿Pero se habla arameo en algún lugar? No, en el texto bíblico. Solamente. En el texto, perdón, ¿Vos talmúdico. lees arameo? Sí. En el texto talmúdico estudiando Talmud, sí. O sea, es hebreo y arameo. Con mis maestros trabajamos así y se va traduciendo y trabajando eso. Qué lindo esto, qué hermoso. Cómo me rompes la cabeza, Emma, me encanta. Es divertido, además. Pero hay mucho desconocimiento. Pará, después del corte te voy a abrir a Ventura y a Diego, que están ahí, y a Bataglia, porque vamos a hablar de lo médico también en el Talmud, en la Torá o en el judaísmo. Y también, Luis, ¿te animás a meterle desde el espectáculo, algo? Tengo un problemita aquí en mi micrófono, ¿puede ser o no? Bueno, ahora lo charlamos con... ¿Tenés alguna pregunta para abrir? Sí, ante todo la imagen, ¿no? Porque el que hace televisión, el que está en el mundo del espectáculo, vive de la imagen. ¿Por qué usan las barbas tan espesas, esas patillas con esos rulos, esa cosa, un atuendo tan particular, ¿no? A lo mejor que llega a la incomodidad muchas veces. ¿Tengo tiempo ahora para responder? Sí. ¿Querés responder ahora, José? Después del corte. Dale, Emma, después del corte. ¿Te acordás? Sí, perfecto. Sí, doctor en ciencia. No tengo memoria. Pero ahora que el bolsillo aprieta a solo 15 pesos, llegó a la Argentina la solución más económica por dolores de cabeza, de espalda, de cuello, menstruales, musculares o articulares. No dolerte, actúa profunda e inmediatamente sobre tu dolor y solo cuesta 15 pesos. Bueno, Emanuel ha generado un
una hermosa ida y vuelta televisivo, porque la cantidad uno se da cuenta cuando algo traspasa la pantalla. Le mando un gran abrazo a Jorge Asís, al turco que está viendo el programa. Gracias, Jorgito, por tu mensaje. A, no sé, Ana Rosenfeld, a Seba Soldano, hombre de Revista Gente, muchísima gente que está viendo. Y nada, fascinados todos por la manera de comunicar de Emma, ¿no? Estamos hablando, ¿quién hubiera imaginado que en una tarde de televisión hubiésemos estado hablando de Talmud, de judaísmo, de religiones, de ángeles, y que esto rompiera la pantalla? Porque de esto se trata. Hay que animarse a otras cosas. Así que para mí es un orgullo que nos hayamos animado todos juntos y encontrar este fenómeno como ese Emma. Ya lo voy a dejar con Ventura, que le preguntó algo sobre las barbas. ¿Sufrís aftas, llagas o heridas por usar brackets? Nuevo Oralzone Max, anestésico y antibiótico que alivia las lesiones. Me están mandando fotos de Pablito Valente, de Metatron. Metatron es de Transformers. Yo pensaba lo mismo. Es de Transformers. No se sabe dónde viene el nombre. O sea, Pero filológicamente, para mí, yo cuando lo presento y doy una charla, una conferencia, un curso sobre eso, digo, es como Transformers judío, o sea, circuncidado, pero bueno. Es Metatron. Es Metatron. Luis, te habías dejado una pregunta ahí. Hablo en función de lo que es la imagen y también lo que es la comodidad del cuerpo humano, en el sentido de esas barbas abultadas, esos muchas veces bucles que se ponen, esos sombreros que a lo mejor días de mucho calor se hacen tan pesados. ¿Por qué, si obedece a una tradición, a qué responde, no? Ante todo, la barba sí es nada, es un dolor de huevos, pero y con el barbijo peor. Sí. Perdón, y cuando tomamos sopa no quiero ni o comer huevo duro peor. Pero no, a ver, hay dos cosas que es importante. Una es la barba y otra son los rulitos de costado. Una es bíblica, o sea, una tiene conexión con el texto bíblico, la otra no. Sobre todo cuando lo ves en comunidades ortodoxas o ultraortodoxas, hasídicas, que tienen la costumbre de utilizarlas. Los rulitos se llaman peyes. El texto bíblico dice, o sea, la Torá, el Pentateuco dice, no te cortarás los pelos, o sea, no te cortarás el pelo al lado de las orejas. ¿Por qué? Porque los pueblos idólatras se cortaban al lado de las orejas. Entonces, dejarse crecer ese pelo es parte de diferenciarse con los no judíos y los idólatras, que eso se fue desarrollando. Ahora, hay un precepto en el judaísmo que dice que cualquier precepto que embellezca otro precepto es mejor. Entonces, cualquier precepto que embellezca otro precepto es mejor. Qué lindo eso. Es precioso. Qué Entonces, lindo eso. por eso no solo se lo dejan, sino se ponen ruleros, se los dejan largos, no solo para mostrar, ¿sí? Y una cuestión de identidad, ¿sí? Y la conexión con esto que dice el texto bíblico, sino porque además tenerlos lindos es todavía más lindo porque embelleces el precepto. Es decir, uno lo puede dejar largo, sí, pero después hace el dibujo que quiere. Si lo quiero atar, pregunto. Sí, pero no hay muchos que hagan eso. O sea, la idea es que cuelguen, porque si no, no se ven, si te lo metes arriba o no. La barba no dice nada el texto bíblico, pero sí lo dice la mística. La barba está conectada con un tema de lo que el exterior que refleja del interior, ¿sí? Entonces, si tu trabajo espiritual interno está centrado ahí, menos cuidado vas a tener por la estética de lo de afuera. O sea, lo que se dice es no cortarse la barba en ningún momento, porque vos estás concentrado en otro laburo, digamos, espiritual. Y por eso se suelen utilizar las barbas. Y hay una cosa que está entre medio que sí pasa por la ley judía, que son las leyes de los abelim, o sea, las leyes del duelo, ¿sí? Que eso está muy reglamentado, que ahí no te podés afeitar. Yo siempre usaba barba, pero cuando falleció un amigo mío me dejé de afeitar y después prometí que si River ganaba la Libertadores del 2015 no me afeitaba más la barba y bueno, sigo. Es muy fanático de River, ¿viste? Es una cosa tremenda. Es más, ya te llegó el Mesías. Es Gallardo. Sí. Lo dije en una entrevista hace poco. ¿En serio? Sí, lo dije. Me preguntaron por el mesianismo y todo. ¿Qué dijiste? ¿Ya llegó? Para nosotros es Gallardo. Es el profeta, ¿no? Dije Mesías, no, profeta. El profeta. Dieguito o Edu, no sé quién allá está. Escuché a la abuela de Connie Ansaldi en un momento, como que le mando un beso, decir que para ella no le costaba tanto la cuarentena, le mandaba un mensaje a la gente porque ella había tenido que estar 4 años oculta durante una época nefasta de la historia. ¿Cómo viven ustedes la cuarentena? Que les digan no pueden salir porque hay algo afuera que los puede enfermar, morir. Mira, depende. Cuando empezamos pasaban las imágenes de la comunidad ultraortodoxa de Nueva York y me sirve de ejemplo para diferenciar. No todos los judíos somos iguales. Se habrán dado cuenta que yo no pertenezco a la ultraortodoxia ni a la ortodoxia, pertenezco al movimiento reformista hoy en día, pasé por el movimiento conservador.
Para mí lo principal, y creo que los grandes líderes, o sea, espirituales y guías que son rabinos de nuestra comunidad, bajaron línea. Uno, por ejemplo, dijo, es un momento apocalíptico, no crean a ningún falso mesías, ni nadie que venga a decirles que hay curas o curas milagrosas, porque no es el momento para creer en esas cosas, ¿sí? Es el momento para cumplir con los protocolos que manda el Ministerio de Salud, lo cual me parece muy, muy bien. La comunidad ultraortodoxa de Argentina, que no presenta grandes contagios ni grandes muertes, también está acatando los protocolos. En cambio, la ultraortodoxia de Nueva York decidió, o sea, pasar por encima de los protocolos, y hoy en día el contagio es altísimo y se están muriendo una cantidad muy alta de personas de esas comunidades. Emma, tenés el último momento, Edu, y nos despedimos con Emanuel. Sí, un acuerdo clave en relación a la revuelta, al motín en Devoto. Se encontraron referentes del ministerio, gente del servicio penitenciario y también los representantes de los reclusos. Se han puesto de acuerdo ¿para qué? Para cambiar las condiciones en cuanto al COVID y también para modificar muchas cuestiones que tienen que ver con el traslado a otros penales. Por el momento no va a haber ningún tipo de traslados a otros penales. Un acuerdo que se acaba de lograr, es de último momento. Gracias, Edu, querido. Bueno, Emanuel, me agradezco finalmente el último agradecimiento a Hernán Poliano de GIL Catering por todas las cosas ricas que nos da, esta vianda exquisita que nos llevamos a casa, que disfruto con Connie. www.gil.com.ar. Hernán te resuelve todo, es un hombre de confianza. Yo te quiero agradecer este viaje, hermano, y ojalá que lo repitamos. Cuando quieras. Porque generaste algo que en televisión, cuando se produce, hay que escucharlo, que es romper la pantalla, traspasaste la pantalla. Y también nos muestra, nos enseña muchas cosas, que hay que animarse a este tipo de cosas. ¿Me vas a ayudar a hacer el trabajo de teología que necesito presentar en la facu? Sí, obvio, no te lo puedo escribir porque se van a quejar en la facultad, pero... ¿Me ayudás? Sí, por supuesto. No entiendo Con la el conexión. profeta Gallardo, por Por favor. ejemplo, ¿me das 10 segundos para mis compañeros que están viendo? ¿Cómo conecto ciencia y religión? Lo conectó Santo Tomás, pero ¿cómo lo conectó? ¿Van de la mano? ¿Pueden ir de la mano? Ciencia y religión? Totalmente, ¿Sí? totalmente. Lo importante es que una no reemplaza a la otra. Me quedo con esa frase. Te agradezco mucho, Emma. Yo soy el agradecido y muchas gracias por la entrevista a todos y por el respeto también para preguntar desde cualquier lugar y lo que uno quiere saber y no generar discursos, digamos, del odio. ¿Tenés Instagram? Sí, tengo Instagram y Twitter, ¿Cómo digamos. se llama tu Instagram? Hecho Atómico Ediciones. ¿Cómo? Hecho Atómico Ediciones. @Hecho Atómico Ediciones. Y en Twitter soy yo, Emanuel Tau. Bueno, Emanuel Tau, pero los que te van a escribir ahora a Hecho Atómico Ediciones, después contanos cómo te fue porque vas a tener infinidad de mensajes de gente agradeciéndote esta charla. @Hecho, ahí está, Emanuel Tau es el Twitter, pero Hecho Atómico Ediciones es el Instagram. Te agradezco mucho. Yo también. Mucho, mucho, mucho. Gracias a todos, nos vemos mañana y gracias compañeros. Hasta mañana. Gracias, Ale.